tal, jóvenes carmelinos? Reciban el saludo cordial de su profesor Alex Larrea. En esta ocasión seguimos con el curso de anatomía con el tema de sistema óseo. Vamos a ver el sistema óseo entre sus dos partes, en la histología y en la osteología. Vamos a ver parte de la histología primeramente. Vamos a definir al tejido óseo como un tejido conectivo especializado de consistencia rígida que sirve para proteger órganos vitales y constituir el elemento pasivo de la locomoción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior que vimos histología, una parte de tejido conectivo, pues el sistema óseo es un tipo de tejido conectivo, pero es un tejido conectivo muy especializado. Además me sirve de reserva para calcio y para fósforo, ¿no? Entonces continuamos con las características de este tejido. La primera es que tiene escasas células, o sea, muy pocas células. Tiene abundante sustancia intercelular. Ven, a diferencia del tejido epitelial donde decía que tenía escasa sustancia intercelular, aquí es al contrario, acá tiene abundante sustancia intercelular. Ustedes ya recordarán que es una sustancia intercelular. Me permite el desarrollo, ¿no?, el crecimiento y la resorción, una resorción ósea, una formación, una moldeación de huesos. Realiza también un proceso llamado la hematopoiesis, que más adelante lo vamos a explicar, que es un proceso en el cual aquí en este tejido se van a formar células, ¿no?, células sanguíneas. Vamos a ver las células, ¿no? Básicamente tenemos tres. Tenemos al osteoblasto, osteocito y al osteoclasto. Jóvenes, recordando nuevamente la terminación blasto y la terminación cito. Vamos a hablar del osteoblasto. Te está diciendo que es una sola célula joven, una célula inmadura, que va a derivar de una célula llamada la osteógena. Esta célula osteógena se va a diferenciar, va a ir madurando y se va a convertir en el osteoblasto. Este osteoblasto luego continúa su desarrollo a convertirse en un osteocito. Sigamos, nos dice que sintetiza la matriz ósea orgánica llamada osteoide. Se convierte en osteocitos. Estos osteoblastos se van a convertir en osteocitos dentro de unas lagunas llamadas los osteoplastos. ¿Qué quiere decir? Que el osteoblasto, como va a sintetizar esta sustancia osteoide, se va a ver envuelta de ella, se va a quedar encerrada, y al quedarse encerrada en esta matriz ósea orgánica se van a convertir en los osteocitos. Muy bien, veamos ahora sí al osteocito, a la célula madura y representativa de este tejido. Se localiza en los osteoplastos. Ya hemos visto que los osteoplastos son espacios donde los osteoblastos van a madurar y convertirse en los osteocitos. Te dice que emite unas prolongaciones citoplasmáticas. ¿Para qué, profesor, va a tener estas prolongaciones citoplasmáticas? Para tener una nutrición y una eliminación de desechos que... recordando que estas prolongaciones citoplasmáticas van a tener contacto con los vasos sanguíneos. Es por eso que a través de los vasos sanguíneos van a obtener su nutriente y van a eliminar su desecho. Vamos ahora sí con los osteoclastos, que son unas células grandes y multinucleadas. Ojo, muchachos, que el osteoclasto no es una célula propia del tejido óseo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Dice que se encuentran en las lagunas de Hopkins. ¿Qué son las lagunas de Hopkins? Son espacios donde se van a encontrar estos osteoclastos. Aquí es que estos osteoclastos hemos dicho que no son propios del tejido óseo. ¿Por qué? Porque estos derivan de los macrófagos. Y nosotros recordamos que los macrófagos son células sanguíneas, son leucocitos, que estos leucocitos van a tener una propiedad de viajar a otro tejido a través de una propiedad llamada la diapedesis. Es por eso que los macrófagos que derivan de los monocitos a través de una propiedad llamada diapedesis van a viajar hacia el tejido óseo y convertirse en los osteoclastos. Tienen una función específica que es la resorción ósea, ¿no? Recordando aquí que en los osteoclastos van a actuar dos hormonas muy importantes. Vamos a tener a la paratormona y a la tirocalcitonina. Profe, ¿para qué me sirve la paratormona? También la PTH. Pues esta de aquí va a estimular la formación de osteoclastos. Los va a estimular y además que va a estimular su actividad, a la reabsorción. Para que me entiendan, es a comer el hueso, a formar el hueso. ¿De acuerdo? En cambio, el osteocito es quien va a formar el hueso y el osteoclasto es quien lo va a moldear. Y tenemos la otra hormona llamada la tirocalcitonina, que es lo contrario a la paratormona. Si la paratormona estimula
La tirocalcitonina inhibe la formación de estos osteoclastos y también va a inhibir o disminuir su actividad en el caso de la resorción ósea. Recordando que la paratormona se forma en las glándulas paratiroides y la tirocalcitonina en las glándulas tiroides. Acá podemos ver a un osteoblasto, ¿no? Que es una célula joven y madura. Acá tenemos a los osteocitos y esas son sus prolongaciones citoplasmáticas, el cual van a estar en contacto con los vasos sanguíneos para poder tener contacto y obtener nutrientes y eliminar sus desechos. Y acá vemos al osteoclasto, que es una célula más grande multinucleada, que deriva del macrófago. Hablaremos de la matriz ósea en este cuadro, pues vamos a decir que tenemos una matriz ósea orgánica y una matriz ósea inorgánica. La orgánica me va a representar un tercio y la inorgánica los otros 2/3. Hablemos de la orgánica. Te dice que esta matriz ósea orgánica está formada por los osteoblastos, o sea que los osteoblastos van a sintetizar esta matriz ósea. Muy bien, está constituido entre su 90 a 95% de colágeno. Ya sabemos que el colágeno es un tipo de fibra. El resto es por glucoproteínas, ácido hialurónico, etc. Vamos ahora a la parte inorgánica, que representa los 2/3 de esta matriz. Está formada por fosfatos de calcio, que a su vez estos van a formar cristales del famoso hidroxiapatita, que me va a representar un 85% de la matriz inorgánica. El resto pues va a estar teniendo sustancias como sodio, potasio, magnesio, sulfatos. Vamos a ver ahora sí las capas del hueso. Tenemos dos, tenemos básicamente el periósteo y tenemos el endosteo. En el periósteo, jóvenes, que es la parte más externa, el cual yo lo voy a remarcar por aquí, ¿no? Para recordar nosotros, para recordar que el periósteo es la capa más externa y el endosteo es la capa o la cara más interna del hueso. Muy bien, jóvenes, continuamos. El periósteo es la cara más externa, ya se los dije, ¿no? Esta se encarga de la nutrición, del crecimiento y de la reparación del hueso. Recordando que el periósteo va a permitir un crecimiento del hueso, pero ¿qué, muchachos? En espesor, ¿de acuerdo? En anchura, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos una nutrición a través de los conductos de Volman. Más adelante vamos a ver los conductos de Volman, jóvenes. Pasamos al endosteo, la cara interna del hueso que está en contacto con el canal medular. Miren, jóvenes, por acá vamos a ver que este endosteo va a tener contacto con esta cara. Miren, con esta cara. ¿Esta cara qué es? Es la cara del canal medular, donde yo voy a encontrar aquí a la médula ósea amarilla en el caso de los huesos largos. Reviste la diáfisis de los huesos largos. Y aquí se encuentran los conductos de Havers. Profe, acá hay dos tipos de conductos de Volman y conductos de Havers. Vamos a ver ahora sí los tipos de tejidos, ¿no? Vamos a tener tejido óseo compacto y vamos a tener tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto, jóvenes, está formado por el sistema de Havers o también llamado osteón. No se preocupen, jóvenes, que de aquí explicamos qué es un sistema de Havers. También tenemos que se localiza en la diáfisis de los huesos largos, ¿no? Y el tejido esponjoso, pues llamado también el tejido trabecular, porque va a estar formado por unas unidades llamadas trabéculas. Que estas trabéculas se van a formar a través de unas estructuras llamadas las espículas. Se localiza en las epífisis de los huesos largos. Pero profesor, está bien, huesos largos yo sé que tiene una diáfisis y dos epífisis. Pero en el caso de los huesos cortos, profesor, lo de afuera es lo de acá afuera. En el caso de los huesos cortos, la parte externa viene a ser ¿qué? Viene a ser tejido óseo compacto, y la parte interna, de donde vemos acá resaltado de rojo, es el tejido óseo esponjoso. Igual pasa en el tejido, en los huesos planos. En las partes exteriores, ¿no? o laterales de estos huesos vamos a tener tejido óseo compacto. Y en la parte central, de este hueso vamos a tener al tejido óseo esponjoso. Estamos en el sistema de Havers ahora. El sistema de Havers, como podremos ver acá, jóvenes, va a estar formado por los conductos de Havers y el conducto de Volman. En la forma
vertical están los conductos de Haber y aquí inclinado se encuentra el conducto de Von. Alrededor de estos conductos podemos encontrar aquí unas laminillas óseas. Miren, si ustedes pueden ver, estas son las laminillas óseas, ¿no? Esto es lo que está rodeando esto de aquí, vienen a ser las laminillas óseas. Muy bien, estas laminillas óseas a su vez van a tener unas pequeñas estructuras que yo las voy a encerrar aquí. Estas estructuras que están aquí son los famosos osteoplastos. ¿Qué voy a encontrar en los osteoplastos, jóvenes? Voy a encontrar a los osteocitos, así es. Miren, por acá también vemos que esto de acá es tejido óseo compacto, ¿no? Y esta porción es tejido óseo esponjoso. Aquí tenemos a los vasos sanguíneos, el cual los osteocitos que están en estas lagunas van a emitir sus ramificaciones a estos vasos sanguíneos para poder obtener nutrientes y eliminar sus desechos. Vamos a ver ahora sí parte de la osteología. Vamos a hablar nosotros de esqueleto. ¿Qué significa el esqueleto? Pues está formado por huesos entre sí. Estos huesos son órganos blanquecinos, duros y resistentes. En su conjunto van a formar el esqueleto humano, que a su vez está formado por 206 huesos. ¿Qué función va a tener el esqueleto o qué función van a tener los huesos, muchachos? Van a tener el elemento pasivo de la locomoción. Recordemos que la locomoción es el movimiento y va a estar formado por dos elementos, un elemento pasivo y un elemento activo. El elemento pasivo vienen a ser los huesos y el elemento activo vendrían a ser los músculos. Van a proteger órganos vitales, así es, por ejemplo, el cráneo va a proteger al encéfalo, la cavidad torácica va a proteger al corazón, a los pulmones, etc. Va a servir de sostén, así es, porque aquí se van a adherir los tendones, los ligamentos, los músculos esqueléticos. Es centro hematopoyético porque aquí se van a formar las células sanguíneas y van a servir de almacenamiento de calcio y de fósforo. Clasificación de los huesos. Pues jóvenes, aquí vamos a tener tres tipos de huesos. Vamos a tener los huesos largos, vamos a tener los huesos planos y vamos a tener los huesos cortos. En los huesos largos me dice que predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. También me dice que presenta un cuerpo llamado la diáfisis y presenta dos extremos llamada la epífisis. Muy bien, una parte central llamada diáfisis y dos extremos que se llaman epífisis. Muchachos, pero entre la diáfisis y la epífisis hay una zona de transición, de crecimiento, que esa zona va a recibir el nombre de ¿qué? De metáfisis. Esta metáfisis va a desaparecer en el caso de los varones aproximadamente entre los 18 y 21 años. Es por eso que los varones se dice que pueden desarrollar sus huesos largos o su estatura o la altura hasta los 18 a 21 años, ¿no? No es porque tomen 3 vasos de leche Gloria al día, no, sino es que desaparece esta zona de transición llamada la metáfisis. En el caso de las mujeres, la metáfisis va a desaparecer conforme vaya apareciendo el ciclo menstrual. En la primera menstruación, esta metáfisis, en el caso de la gran mayoría, desaparece. Es por eso que las mujeres, en su primer periodo menstrual, ya desaparece esta zona de transición y ya no desarrollan más su altura. Vamos ahora sí a los huesos planos. Dice que su menor dimensión es el grosor. ¿Qué quiere decir? Esto es un hueso plano, ¿no? Ahí podemos apreciar que la dimensión de menor tamaño o de menor calibre es el grosor. Se encuentra formando cavidades, pues vamos a tener, por ejemplo, el frontal, los parietales, ¿no? Los temporales, incluso hasta las costillas podemos encontrar ahí. Los huesos cortos me dicen que sus tres dimensiones aproximadamente son iguales. ¿Qué dimensiones me estoy hablando? Me estoy hablando de longitud, de ancho y de espesor. Aprovechando esta imagen, jóvenes, recordarles que estas epífisis, que son dos en los huesos largos, yo voy a encontrar tejido óseo esponjoso. Y si yo encuentro tejido óseo esponjoso, quiere decir que yo voy a encontrar aquí a la famosa médula ósea roja, ¿no? Ustedes de repente han podido en su almuerzo recibir una pierna de pollo y en los extremos, que son las epífisis, ¿no? Ustedes
cortan esa parte y van a ver unas porciones esponjosas, trabeculares, ¿no? Por eso se llama tejido óseo esponjoso, porque tiene la apariencia de una esponja, de unos poros. En esos poros se van a alojar la médula ósea roja y esta médula ósea roja va a tener su función hematopoyética, va a formarse las células sanguíneas. Voy a tener aquí el canal medular, ¿no? Donde yo voy a encontrar a la médula ósea amarilla, jóvenes. Muy bien. Acá también tenemos óseo compacto a los laterales, óseo esponjoso en la parte central. Igualmente pasa con los huesos cortos. En este esquema vamos a dividir al esqueleto en dos partes, en el esqueleto axial y en el esqueleto apendicular. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se le llama esqueleto axial y por qué se le llama esqueleto apendicular? Pues jóvenes, se le llama esqueleto axial, ¿por qué? Porque si a mi cuerpo yo le trazo una línea media, todos los huesos o todas las zonas que pasen por esa línea media se va a llamar esqueleto axial. Y lo que no pase por esa línea media se va a llamar apendicular. Por ejemplo, si yo me ubico en la línea media, yo voy a encontrar a la cabeza y en la cabeza se divide en dos zonas, el cráneo y la cara. También tengo el hueso hioides, que ya lo vamos a explicar qué es. Tenemos al oído, que está dentro de la cabeza, ¿no? En esta línea pasa la columna vertebral. Tengo al tórax con sus costillas y su esternón. Entonces, eso de ahí se llama un esqueleto axial. El esqueleto apendicular, los cuales no pasa por la línea media, estamos hablando de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, continuamos. Vamos a ver aquí los huesos de la cabeza, que son 22. Se van a dividir en dos partes, en huesos del cráneo, ¿no? Y en huesos de la cara. Vamos a ver los huesos del cráneo. Te dice que protege y aloja el encéfalo. ¿Qué más? Voy a encontrar aquí un frontal, un parietal, un temporal, perdón, dos temporales, un occipital, esfenoides y etmoides, ¿no? Vamos a recordar, para no olvidarnos los huesos del cráneo, una pequeña memotecnia. Esos dos patos feos es de esfenoides, dos patos, que significa parietales, temporales, ¿no? Tengo un frontal, tengo un etmoides y tengo un occipital. Esos dos patos feos. Muy bien, jóvenes. También recordar que el hueso frontal es quien forma la frente. Tiene la sutura metópica, ¿no? Esa sutura que está entre las cejas, que divide a tu frente en dos. Vamos a tener también a los parietales, que van a formar el techo de la cabeza, del cráneo. Y un dato importante de los parietales, que en la cara interna de este hueso se va a encontrar una estructura llamada la hoja de la higuera, en el cual yo aquí voy a tener contacto con la dura madre. Vamos a tener los huesos temporales. El hueso temporal, jóvenes, ¿no? El hueso temporal, que es esta zona, va a tener, ¿qué, muchachos? Va a tener tres porciones. Va a tener la porción escamosa, va a tener la petrosa y la mastoidea, ¿no? Entonces, la mastoidea, muchachos, es esta zona de acá atrás, la posterior. ¿Por qué, profesor? Porque aquí se va a insertar más adelante un músculo que viene del cuello, el famoso esternocleidomastoideo. Por eso es que se llama la apófisis mastoidea y el músculo recibe el nombre de esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces vamos a tener también al occipital, que es la parte posterior del cráneo. Aquí va a presentar el famoso agujero magno, ¿no? Y va a tener unos cóndilos, unos ganchos, el cual se va a articular con la primera vértebra llamada el atlas. Vamos a continuar con los huesos del esfenoides. El esfenoides, jóvenes, se va a articular con todos los huesos del cráneo, ¿no? El esfenoides, para que no te olvides, esfe de feo, tiene la apariencia o la forma de un murciélago, ¿no? Esfe de S de silla turca, ese es su apófisis. La apófisis, si te dicen, te preguntan, ¿la silla turca dónde la encuentro? Pues tú vas a marcar el esfenoides. El etmoides, ¿no? El etmoides va a tener a la lámina perpendicular, el cual me va a formar el famoso tabique nasal.
y voy a encontrar yo aquí a la apófisis crista galli, ¿no? Ahora pasamos con los huesos de la cara, que estos huesos de la cara vienen a ser un total de 14 huesos. ¿Qué pasa con estos huesos, jóvenes? Pues voy a tener aquí maxilar superior, que está formado por dos huesos, el malar, nasal, unguis, palatino y cornetes en el número de 2, el vómer y el maxilar inferior. Por aquí te traigo una memotecnia para que no te olvides, mamá mala y un pavo con nariz. ¿Qué significa, jóvenes? Lo de rojo significa los huesos impares, ¿no? Y el resto significan los huesos pares. Por ejemplo, maxilar superior, el otro es maxilar inferior, mama mala de malar, ¿no? Mala de malar. Tenemos un de unguis, pavo de palatino, vómer de cornetes y narinas, ¿no? O nasales. Ahí tenemos los huesos de la cara, del cráneo. Y tenemos aquí un hueso solitario. Se le llama el hueso soltero. ¿Por qué, profesor? Porque no se articula con ningún otro hueso. Este se une en los músculos el cual van a formar la base de la lengua. Vamos a ver ahora sí los huesos del oído y los huesos de la columna. En el caso de los huesos del oído, muchachos, son 6 en total, 3 en cada oído. Voy a tener el martillo, el yunque y el estribo. No olvidar que el estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano, ¿no? Y aquí los podemos apreciar los huesos de afuera hacia adentro. Tengo al martillo, tengo al yunque y tengo al estribo. Muy bien, jóvenes, ahora sí vamos a ver a la columna vertebral. Y me dice que la columna vertebral está formada por 26 huesos, ¿no? En este caso vienen a ser 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Estamos hablando de huesos, pero si me preguntaran cuántas vértebras están formadas la columna vertebral, yo puedo decir que están entre 33 a 34 vértebras. ¿Por qué, jóvenes? Porque voy a tener 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y el sacro, que aquí lo veo como un hueso, vienen a ser 5 vértebras soldadas y el coxis en algunos son 4 y en algunos son 5 vértebras. Por eso hace un total de 33 a 34 vértebras. Vamos a ver los huesos del tórax, que son un total de 25, que se van a agrupar en dos grandes grupos, el esternón y las costillas, ¿no? Aquí yo voy a tener, jóvenes, al esternón con sus 3 porciones. Voy a tener al mango, voy a tener al cuerpo y voy a tener a la apófisis sifoides. Mango, o también llamado manubrio. Este hueso esternón va a tener la apariencia de un puñal. Ojo, muchachos, pregunta de examen, no olvidar, entre el manubrio y el cuerpo de este hueso se va a formar un ángulo, el famoso ángulo de Lewis. ¿Ah? No olvidar que aquí yo voy a encontrar el famoso ángulo de Lewis, ¿no? Y la apófisis sifoides, que es la porción más pequeña, en algunos casos está soldada y en algunos casos se encuentra, no se encuentra soldada totalmente con el cuerpo y se puede apreciar. Tenemos aquí ahora sí a las costillas. Pues las costillas son un total de 24, o total son 12 pares, que a su vez se van a dividir en qué, jóvenes: verdaderas, que son un total de 7, falsas, que son un total de 3, ¿no? Y flotantes, que son un total de 2. Profesor, ¿por qué se les llama verdaderas? ¿Por qué se les llama falsas? ¿Por qué se les llaman flotantes? ¿No? Vamos a ver, pues se le llaman verdaderas porque todas las costillas van a llegar a ¿dónde, profe? Al esternón. Mira, acá tienes la primera, tienes la segunda, mira, tienes la tercera, llega también la cuarta, llega la quinta, profe, mira qué chévere, llega la sexta y mira, profe, llega la séptima, ¿cierto? Ya, profe, y por eso se le llaman verdaderas, así es. Profe, ¿y por qué se le llaman falsas entonces? Ah, porque mira, tienes una, tienen dos, y mira,
tienes 3. Estas 3 pares de costillas que no llegan al esternón directamente, sino es que se unen al séptimo par, se les llama falsas. Y las flotantes, pues su propio nombre lo dice, se encuentran flotando, no están y no llegan al esternón y menos a unirse con alguna otra costilla. Veamos ahora sí los huesos de los miembros superiores, que son un total de 64, 32 por cada brazo. Aquí vamos a ver a la clavícula, omóplato, húmero, radio, cúbito, los carpos, los metacarpos y las falanges. No olvidar que la clavícula con el omóplato van a formar una estructura llamada la cintura escapular, jóvenes. Muy bien, la clavícula es un hueso en forma de S que se articula, ¿no? Que se articula al esternón y también se articula al omóplato. El omóplato es un hueso el cual va a tener una estructura llamada el acromión, se va a articular con la clavícula y se va a articular con el húmero. También se le llama escápula por si acaso, ¿no? Y presenta la cavidad glenoidea, el cual hace que se articule el húmero con este hueso llamado el omóplato. El húmero es un hueso largo, el cual presenta dos epífisis y una diáfisis. Presenta dos estructuras, una pequeña llamada el troquín y una más grande llamada el troquíter, ¿no? Vamos a tener también al antebrazo, que está formado por dos huesos. La parte más interna se llama cúbito y la parte más externa se llama radio. Hablemos del cúbito, también llamado ulna. Este cúbito va a tener una estructura llamada el olecranon, el cual va a formar el famoso codo, como nosotros lo llamamos. Hablamos del radio, ahora sí, también es un hueso largo que forma la parte externa del antebrazo. Pasamos ahora sí a los carpos, a los metacarpos de las falanges que forman parte de la mano. Los carpos, muchachos, van a estar divididas en dos hileras, en una hilera superior y en una hilera inferior. En la hilera superior yo voy a encontrar a los famosos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En la hilera inferior yo voy a encontrar al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. En los metacarpos, que son un total de 10, 5 en cada mano, ¿no? Entonces vamos acá, por acá, muchachos. Estos de aquí que yo voy a encerrar son los carpos, ¿no? Y los metacarpos son 1, 2, 3, 4 y 5. Así es, jóvenes. 5 huesos metacarpos. Y las falanges, jóvenes, yo voy a tener que decir que esto es una falange proximal, ¿no? Que esto de aquí es una falange media y que esta otra es una falange distal, ¿no? Y también tiene otro nombre, la falange proximal, también llamada falange propiamente dicha. Voy a tener que la falange media va a estar llamada falangina y la falange distal se va a llamar falangeta. Recordar que el dedo pulgar solamente tiene dos tipos de falanges. Va a tener solamente la falange proximal y va a tener la falange distal. O sea, quiere decir que solamente va a tener falange y falangeta. Hablemos ahora sí de los miembros superiores, que son un total de 62 huesos, 31 por cada miembro. Veamos, tenemos coxal, tenemos el fémur, rótula, tibia, peroné, los tarsos, los metatarsos y las falanges. Vamos a ver aquí al coxal. Son un total de dos huesos, ¿no? Si nosotros dividimos esta porción en dos, puedo decir que tengo aquí un coxal, ¿no? Y por acá tengo el otro coxal. Este coxal a su vez va a estar formado por tres porciones, el famoso ilión, pubis e isquion. Bien, este hueso es quien va a formar la famosa cintura, la cintura pélvica. ¿Ya? Vale. Muy bien, vamos ahora sí a hablar nosotros del hueso más largo del cuerpo humano y el más pesado, llamado el fémur. Este fémur, muchachos, va a tener el famoso trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Ah? Vamos a tener ahora sí a la rótula que se ubica por esta zona, la rótula. La rótula, también llamada patela, tiene la forma de un triángulo. Vamos a tener la tibia, que se encuentra en la parte más interna de la pierna,
¿no? Es el segundo hueso más largo y también se le conoce con el nombre de la canilla, ¿no? Normalmente los varones que juegan fútbol, un golpe aquí en la canilla o en la tibia, pues es muy doloroso. También va a formar el famoso malleolo interno o lo que nosotros llamamos el tobillo interno. Ahora vamos a tener el hueso llamado el peroné, el más externo, también llamado fíbula, que forma parte de la pierna. Este hueso va a formar el malleolo externo o el tobillo externo. Vamos a tener nosotros ahora sí a los tarsos, que son un total de 7 huesos. El más importante o el más grande es el astrágalo o el calcáneo. Y vamos a tener a los cuboides, a los escafoides y a los cuneiformes 1, 2 y 3. Vamos a tener a los tarsos, que también son huesos, ¿no?, en número de 5. Y vamos a tener a los falanges, que anteriormente ya lo hemos visto que pueden ser llamados falange, ¿no?, falange proximal, falange medio, falange distal. Bueno, jóvenes, espero que hayamos recordado parte del sistema óseo y cualquier consulta, hacérmela llegar, subirla en la página. Y pues eso es todo por ahora. Nos volveremos a encontrar en un próximo video.